recibió una excusa del director subrogante del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, mediante el cual indica que en su condición de director del Hospital de Urgencia más importante de Chile, se encuentra abocado de manera directa y permanente a la organización de los recursos humanos y materiales para enfrentar de la manera más eficiente la atención de los pacientes con sintomatología relacionada con el coronavirus. Debo hacer presente que esta excusa nos llegó hoy día a las 9 de la mañana, porque había sido confirmada su asistencia hasta la semana pasada. Así que esa es la situación. Muy bien. Eso es todo lo que se ha recibido. Antes de pasar a varios, yo quisiera, dado la excusa tardía del señor director de la posta central, el doctor Luis Osvaldo Carrasco, está aquí presente parte de las organizaciones, el doctor Patricio Barría, que es presidente de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública, y la doctora Ana María Pacheco, que es la jefa de servicio de cirugía, además que quienes la acompañan, como la abogada y el ex jefe de la Oficina de Integración. Quisiera pedir la unanimidad, solo así es posible, para que ellos nos pudieran explicar los motivos por los cuales ellos han estado solicitando esta sesión, con la presencia del señor director de la posta central. ¿Habría unanimidad para eso? ¿Sí? Muy bien. Así es que después los vamos a invitar. Vamos a ver si hay algún varios primero. ¿Algún varios? Doctor, hola. Doctor Rosas, varios. ¿Algún otro varios? ¿Sí? No. Doctor Rosas. Bueno, primero que nada saludar a todos los colegas al reinicio de las actividades legislativas. Quisiera pedir a nombre de la Comisión un oficio al Ministerio de Salud para que nos explique cuál es el mecanismo de estas licitaciones que se van a hacer de los nuevos hospitales, porque al parecer, por lo que hemos leído en la prensa, el convenio que se está estableciendo en estas licitaciones es una forma diferente de llamar concesión. Por lo tanto, quisiera que se nos detalle el formato que se va a licitar, los 10 hospitales que estarían ahora en este semestre en licitación, de manera de nosotros como comisión evaluar si esto es una privatización, si es una licitación o una concesión, o tiene otro formato que pudieras tener un mejor resultado que los que ya ha tenido las concesiones, que latamente se ha expresado en la prensa con muy malos resultados en los hospitales de la Florida. Gracias, presidente. ¿Habría? Sí, muy bien. Sí, diputado Crispio. Sí, si pudiésemos acompañar en ese oficio de las evaluaciones que se hayan hecho sobre los hospitales de Maipú y la Florida. A lo menos nosotros en el distrito, en conversaciones tanto con el exdirector y la nueva directora y con los funcionarios sobre cuál es la evaluación real de la eficiencia que tiene el sistema de concesiones, no existe un documento formal. Y en eso es muy difícil opinar criteriosamente de si esto hace un bien o un mal al buen uso de los recursos públicos en términos de la atención en salud. Entonces, además de cuál es la fórmula de concesión, es cuál es la evaluación formal, que me imagino que se ha hecho, porque si no hay evaluación alguna, difícilmente vamos a poder apoyar más concesiones. O sea, sería evaluación de las concesiones hasta hoy día de los hospitales en la metropolitana y otros, ¿cierto? Claro. Y en segundo renglón, ¿cierto?, informar sobre la modalidad que se quiere establecer respecto al resto de los hospitales. ¿Sí? ¿Eso es? Muy bien. Sí, ¿otro varios? Rosas. Gracias, presidente. En el otro varios es justamente solicitar al Ministerio, a Subsecretaría de Salud Pública, cuál es la estrategia que van a tener para enfrentar lo que se viene, en que tenemos el ingreso del coronavirus, además del ingreso de una influenza que ya en el hemisferio norte fue mucho más fuerte que otros años. Por lo tanto, la vacunación debió haberse ya previsto para esta semana. O sea, debió prevenir y actuarse antes, porque tenemos un efecto que va a tener esta influenza este año mucho más severo
que otras influencias, incluso comparable con la H1N1 de ya años atrás, con una mayor letalidad. Así que quisiera tener esa información, si lo podemos pedir a nombre de la comisión. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Sí, diputado Andrés Celis. Presidente, por su intermedio, me gustaría que esa información que pide el diputado Rosa se pudiera complementar el presupuesto para el coronavirus, porque me da la impresión que se va a utilizar el presupuesto que está seguramente para la influenza. Entonces, claramente que frente al coronavirus se va a requerir una mayor cantidad y va a tener que aumentarse o bien redistribuirse. Entonces, que sean súper precisos en cuánto va a ser el monto que se va a destinar al coronavirus, o bien adelantar la vacunación contra la influenza para despejar más y que haya más camas antes que llegue acá a Chile el coronavirus. Entonces, especialmente me interesa el tema del presupuesto. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿No sería mejor invitar a la subsecretaria de Salud Pública para que nos explicara sobre cómo se va a abordar la campaña de invierno y campaña de emergente? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. O sea, las dos cosas. Las dos cosas. ¿No? Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro varios? Muy bien. Como... ¿Sí? Señor presidente, que antes de que empezara la sesión me llegó un reemplazo del diputado Verdesi por el diputado Víctor Torres, que no lo leí porque lo tenía ¿Sí? en WhatsApp y recién lo vi. Muy bien. Y que se hizo presente, fue a una comisión y regresa. Muy bien. El señor director de la puesta central se ha excusado, para los diputados que se han sumado más tarde, de venirse excusado hoy día en la mañana, y hemos tomado el acuerdo, si me permiten pues, un poquito de silencio, y hemos tomado el acuerdo para que puedan exponer quienes solicitaron esta sesión: al doctor Patricio Barría, AILEF, presidente de la Asociación de Médicos de Asistencia Pública, y a la doctora Ana María Pacheco, jefe de servicio de cirugía. Se pueden hacer acompañar de quienes le están, valga la redundancia, acompañando, la abogada de la asociación, ¿cierto? Y el ex jefe de la oficina de integración, si es que ellos lo estiman conveniente. Doctor Barría. Asiento. No. ¿Me presta eso? Voy a hacer una cosa. Doctor Barría. Buenos días, ¿se escucha bien ahí? Sí, unos Sí. 10 a 15 minutos por Ya. cada uno, para que generemos el espacio de preguntas. Buenos días a esta comisión y a los asistentes que presencian esta instancia. Para nosotros como funcionarios públicos, como posta central, es muy importante el tener la instancia de conversar con ustedes como comisión. Ya es uno de los poderes del Estado, ¿cierto? Y necesitamos de que estemos enterados y estemos preparados, no solamente, ¿cierto?, para ya lo sucedido en el estallido social, sino que también para lo que viene en la posta central. Lamentamos profundamente la decisión del director de no venir. Ya se fundamenta en el coronavirus, sin embargo, ¿cierto?, esos planes tendrían que estar en curso y no parece justificable, ya estando confirmado a una sesión de esta naturaleza y con esta solemnidad, su ausencia. Ahora, la posta central, ¿cierto?, está en la zona cero, y desde el estallido social, de que nosotros como hospital de urgencia, como funcionarios, ¿cierto?, y como comunidad, hemos enfrentado el desafío de atender a los pacientes que llegan, miles de pacientes heridos. Ya tenemos del orden de los 3.000 pacientes recibidos durante estos 4 meses, y estos 4 meses también han sido caracterizados porque el director actual de la posta central, el doctor Luis Carrasco, llega el 30 de septiembre a la posta central e inicia un plan de acompañamiento que afecta profundamente los procesos de gestión y que vulnera los derechos de los pacientes, ya, y que esto sucede en el contexto de un hospital que tiene que responder ya con buena gestión, con probidad y con liderazgo a los desafíos que plantea el estallido social. Tenemos desde la llegada de la persecución política ya de funcionarios que son pro y que han estado cumpliendo su labor, como la doctora Ana María Pacheco, que me acompaña ahora, ¿cierto?, y como los funcionarios de la PRUS, ya que cuyo gremio también se encuentra con nosotros en este momento, como el doctor Jan Telo Noel, jefe de la Oficina de Integración, que es una de las iniciativas que está siendo desmembrada por esta dirección. Durante estos meses
Como les comentaba, llevamos miles de personas atendidas, 3.000 personas es un aproximado que tenemos como asociación, gran cantidad de personas con trauma ocular, con trauma encefalocraniano y con una serie de decisiones de la dirección que han sido cuestionables. El director de la posta central ordena el cierre de la posta central a solamente 3 días de inicio del estallido social y mantiene durante 8 horas cerrada la posta central. Primera vez en 108 años de historia que sucede algo similar. Se le niega el acceso a los pacientes, se le niega el acceso a organizaciones de derechos humanos, a los familiares, a la prensa, en un intento que se mantiene hasta los días de hoy de silenciar qué es lo que sucede dentro de la posta central. Esta decisión, cierto, que nosotros en este momento estamos esperando los estados de sumario indicados por el ministro Mañalich y saber también, cierto, qué tipo de conocimiento y gestión tuvo el mismo ministro en este caso. Hemos tenido el traslado irregular de pacientes para ocultar sus casos, como fue el caso, cierto, tan dramático de Geraldine Núñez, ya Geraldine, cierto, Alvarado, que fue impactada por una bomba lacrimógena en su cráneo, ¿cierto? 16 años. Ese mismo día llega Héctor Gana, ¿ya? Y la dirección de la posta central ha fallado sistemáticamente en este proceso. Ya, afortunadamente, la posta central tiene equipos clínicos de alto nivel que logran llevar adelante la posta central en esta tormenta, pero falta un equipo directivo, falta un director, ¿cierto?, que dé señales claras de cómo manejar las relaciones con Carabineros, que dé señales claras de cómo manejar clínicamente a 3.000 pacientes heridos, ¿ya? Y que dé la cara ante los funcionarios. Nosotros como asociación, y la PRU, cierto, acá también es testigo, hemos pedido una y otra vez que el director nos reciba para poder conversar de cómo enfrentar esto. Pero el director tiene este tipo de conducta, ya no asiste a lugares donde pueda ser cuestionado, increpado o para construir un diálogo que vaya más allá de lo que él cree. Ya se junta solamente con asesores de confianza, la mayor parte de ellos honorarios, ¿cierto?, que lo rodean y que son los que dan finalmente la visión de cómo deberían hacerse las cosas. Para nosotros es muy importante esta instancia porque esto sigue. Ya posiblemente las manifestaciones van a continuar durante todo el proceso constituyente y nos preocupan en particular los meses de marzo y abril. Necesitamos una dirección del hospital que cuente, cierto, con la capacidad técnica, en lo clínico, en lo administrativo, en la probidad, en el liderazgo que sea capaz, cierto, de manejar la posta central que está en la zona cero durante los próximos 2 meses. Esperamos, cierto, un aumento importante de los manifestantes heridos y de los hechos de violencia en las calles. Ya tenemos que estar preparados como hospital. Además de eso, hay un riesgo, cierto, no menor de que efectivamente tengamos un problema con el coronavirus previo a la campaña de invierno. Ya el equipo directivo que tenemos en la posta central es un equipo subrogante, sin formación, ya en gestión y inexperto en general. Ya, y lamentablemente eso está empezando ya a tener resultados adversos en lo clínico y en la gestión del hospital. Eso es parte del mensaje que nosotros les queremos entregar. Con Javiera, cierto, la abogada de la asociación, vamos a presentar un escrito a la comisión donde todo esto que yo les comento se lo fundamentamos ya desde el punto de vista técnico, ya con antecedentes múltiples, que ojalá se transforme, cierto, en una instancia para que el director pueda y tenga la oportunidad de mostrar cuál es su gestión. Ya nos encantaría una comisión investigadora, que volvamos a citar al director para acá, ¿cierto? Y pensando no solamente ya en el estallido social, sino que también en el coronavirus, y también, cierto, que explique muy bien cuáles son los avances de su plan de acompañamiento a la posta central, que lleva 4 meses y que desde nuestra visión solamente ha servido para perseguir funcionarios e iniciativas que son constructivas. Muchas gracias por el espacio. Sí, propongo que exponga la doctora primero. Sí, y después usted quiere, después le doy unos minutitos. Buenos días. Yo en realidad llevo 33 años trabajando en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública y he sido jefa de... Perdón. Ana María Pacheco soy yo. Fui jefa de servicio de cirugía elegida por concurso público y la vez anterior, en el gobierno anterior del señor Piñera, sin ser algo político en realidad, sufrí ya persecución por el señor Carrasco Ruiz, Villalón y otros. Y yo en ese momento salí, no abandoné mi cargo, sino que renuncié a la jefatura porque habían echado a todos mis cirujanos. Luego volvimos a armar todo esto porque me pidieron que volviera como jefa y estando como jefa este señor llegó y lo primero que hizo fue decir que él no iba a sacar a nadie de su cargo porque él solamente venía a ser un
una función de acompañamiento. A la semana siguiente sacó al doctor Renato Chacón, que es el jefe del departamento docente y de simulación, que lo hacía muy bien, que había crecido mucho y que había ayudado a formar todos los centros de simulación del Servicio de Salud a lo largo de Chile, y lo sacó de su cargo sin ningún motivo. Posteriormente, a la semana siguiente, me tocó a mí, sin ningún motivo real, sin existir una nota de demérito o algo. Me saca de mis funciones colocando personas que no estaban en la institución y que carecían de los conocimientos para poder dirigir el servicio. En ese momento yo estaba dirigiendo todos los cirujanos de la institución, trabajando con protocolos, teniendo muy buenos resultados de gestión clínica, y en este momento él ha puesto gente, incluso de jefe de turno, que no cuenta con las capacidades para hacerlo. Sacó gente, echó bastante vilmente a algunas personas que nos habían ayudado mucho durante mucho tiempo, y en este momento el servicio está destruido, no tiene una cabeza visible, colocan de subrogante del subrogante a otras personas. Yo, por orden judicial, sigo siendo la jefa del servicio, pero llego a la institución y él a gritos me dice que yo no soy la jefa y me suspenden por un sumario bien sospechosamente inventado. Por lo tanto, yo todo lo que ha ocurrido en el contexto social lo ignoro, porque el día 18 de octubre, desde ese día yo no he trabajado en la institución, porque por una u otra excusa me tienen afuera. En este momento yo estoy suspendida a causa de un sumario. Eso es lo que les quería contar de la destrucción de cirugía como tal, tanto en urgencia como en el servicio. Muy bien. Y le vamos a dejar unos minutos a la abogada y después abrimos los espacios de las preguntas. Por su intermedio, presidente, quisiera refrendar lo que señala. Por su intermedio, presidente, quisiera señalar y refrendar lo que señala la doctora Ana María Pacheco respecto al plan de acompañamiento anunciado por el director Luis Carrasco respecto a lo que venía a ser, cuál sería la gestión en la exposta central. ¿Y por qué mencionar esto? Porque el caso de la doctora Ana María Pacheco es paradigmático de una situación que es general en la posta central, que se está reemplazando a profesionales de calidad, aptos para proveer un servicio de salud de calidad, por personas que, si bien son leales al doctor Carrasco, no tienen las credenciales meritocráticas para acceder a esos cargos. Y eso es una cuestión que es común. Ya se ha hablado la doctora Ana María Pacheco de la oficina de simulación, pero también hay que señalar un caso bastante importante porque involucra aristas jurídicas que no es este el momento para señalar, porque nosotros venimos a hablar sobre hechos, que es el caso del cierre de la oficina de integración que atendía y proveía servicios especializados tanto para personas trans, migrantes y población indígena. Esta oficina se cierra por una decisión completamente arbitraria e incluso ilegal de parte del doctor Luis Carrasco. Además, se despide a su jefe de servicio que está acá, que es el doctor Yantelo, por razones que no han sido justificadas. Nosotros desconocemos eso, si bien hemos iniciado acciones jurídicas y también administrativas contra este hecho. Lo cierto es que esta es una manifestación más de el autoritarismo con el que se conduce el doctor Carrasco dentro del espacio de la posta, ¿ya? Manifestación de ello es precisamente su comportamiento en lo que se ha denominado el estallido social, ¿ya? Durante todo este periodo han habido conductas que, como señalaba el doctor Patricio, presidente de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública, no se ha privilegiado como debe ser el acceso al derecho a la salud de la población. Precisamente, un caso que ya es bastante importante y conocido por ustedes es el cierre de la posta central durante más de 8 horas, donde él da la orden y se inicia un sumario administrativo, ¿ya? La doctora Patricia Méndez, jefa del Servicio Metropolitano Central, ordena la instrucción de sumario, pero no contra el director de la posta, porque ella debía saber, ya era conocido por todos, incluso refrendado tanto en los medios de comunicación social, incluso por el fiscal del caso, el abogado Daniel Urrutia, que asiste junto con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisamente para que se abriera la puerta
no solo a los observadores de derechos humanos, sino que también a los pacientes, ya no solo que necesitaban acceder precisamente por ser heridos, por ser afectados por los hechos de violencia por agentes del Estado, es lo que se denomina la Plaza Dignidad, sino que también a sus familiares. Cabe recordar que esto tiene consecuencias, si bien generales, respecto al acceso a la salud de la población, pero también concretas. Un caso bastante lamentable y triste, el caso de Alex Núñez, un trabajador de la construcción que fue muerto producto de las golpizas recibidas por Carabineros de Chile, en donde no se le permite morir con su familia. Ese día, la esposa y hermano de Alex Núñez no ven morir ni acompañan, no lo acompañan en su muerte, porque precisamente el director había cerrado las puertas para toda la población, incluidos los familiares de aquellos. En segundo lugar, quisiera señalar respecto a los pacientes críticos, que acá había una cuestión bastante importante que tiene que ser mencionada porque está vinculada a la gestión del hospital, que es que no se ha respetado el conocimiento técnico de los profesionales que atienden a los pacientes. ¿Por qué? Porque el doctor Carrasco ha decidido arbitrariamente quiénes se quedan y quiénes son trasladados de la posta. Nosotros podemos especular que está asociado a esta voluntad que ha tenido manifiesta, él lo ha hecho, no lo ha dicho así tan claro, pero de invisibilizar ciertos casos, ¿ya? La posta central es un espacio que tiene mucha atención de los medios de comunicación social y se ha trasladado a pacientes importantes, a pacientes que han sido, en el caso de Geraldine Ponce y el otro trabajador que fue afectado por una bomba lacrimógena contra la voluntad de los neurocirujanos tratantes, han sido trasladados. Lo mismo en otros casos. Y bueno, esto da cuenta también de que no se respeta el conocimiento técnico, que es una cuestión bastante importante. Y esto, que si bien se repite en los casos vinculado al estallido social, también se repite en cuanto a la gestión del doctor Luis Carrasco. Esto hay que señalarlo. Se denomina caravana de la muerte a el recorrido que hace el doctor Luis Carrasco por la posta en los servicios de urgencia, en la unidad de cirugía, etcétera, porque a propósito de cumplir ciertas metas de gestión que están asociadas a la estadía de días cama, lo que pretende el doctor Luis Carrasco y lo que hace contra la voluntad de muchos de los médicos tratantes es precisamente ir limpiando e ir trasladando pacientes, aun cuando no están en condiciones de ser trasladados. Esa es una cuestión general que esta comisión debe saber. Eso es Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el diputado Juan Luis Castro. ¿Quién más me pide la palabra? ¿Sí? Ok. Gracias, presidente. La verdad es que Rosas. Resulta bastante inexplicable la ausencia con una justificación plausible de parte del director subrogante. Yo no alcancé a escuchar todo el relato del doctor Barría, pero me consta, porque fui al día siguiente, horas después del cierre abrupto de la posta central durante una noche, por muchas horas. Hablé con usted, doctor Barría, hablé con otros médicos y, presidente, pude ver en esos días de octubre, estamos hablando de inicio de las manifestaciones, un clima, en primer lugar, de total ausencia de este director, porque yo mismo pedí hablar con él, pedí que lo ubicara, me dijeron que ya venía, hablé con su secretaria, en fin, nunca llegó, nunca apareció, no pretendía yo ningún privilegio, pero al menos tener una interlocución con él. Me parece a mí, presidente, que además hay antecedentes aquí que son bastante confusos. Este médico, que fue su director del Hospital de Carabineros, jefe de cirugía de ese hospital, tiene varios sumarios que están hoy día publicados en la prensa, del año 2008, 2013, 2014, que no han sido aclarados y que al parecer demuestra una actitud de hostilidad permanente y de restricción al acceso de los derechos fundamentales de las personas, porque me consta la oportunidad que yo estuve y vi cómo había médicos que derechamente se les daban instrucciones verbales para que no consignaran, recordemos cuando hay agresiones, carabineros de turno
toma nota de esas agresiones para poder hacer las denuncias a Fiscalía, y habían instrucciones no escritas, pero que venían directamente de este director, en los días más álgidos, de no dar cuenta a Carabineros de esos hechos, o bien habían, y eso ustedes lo pueden corroborar, horas o periodos en la posta central en que no había carabinero de turno. O sea, el personal estaba con pacientes agredidos y no había a quien hacerle la denuncia inmediata en el punto donde está Carabineros para estos efectos. Las heridas por perdigones, presidente, y las lesiones oculares, me gustaría que la profundizaran ellos, porque ustedes están en la zona cero, ustedes saben perfectamente lo que sucedió ahí. Me gustaría el relato de ustedes, particularmente cuando se produjo una inflexión en el uso del armamento disuasivo de Carabineros, y ustedes empezaron a observar, por lo que yo recuerdo, el uso de la escopeta disuasiva ya a la altura de la cara, y esto estamos hablando ya del mes de noviembre, cuando cambió el esquema, porque hubo ciertas prohibiciones, y ahí hubo un alza de casos que también me gustaría que ustedes lo pudieran precisar, porque esto se está estudiando, investigando en otras áreas también de la justicia. Y lo mismo respecto a las instrucciones y registros fidedignos o no, que ustedes podrán calificar, dudosos a mi juicio, de la magnitud de los casos que llegaron y la información y el acceso que tuvo o no en distintas etapas el Instituto de Derechos Humanos para poder acompañar, investigar y clarificar los hechos de las personas que estaban llegando al recinto. Por último, presidente, hechas estas preguntas, me parece a mí, sugiero, que este señor tiene una autoridad sobre él, y yo pido formalmente que para clarificar la conducta de él venga su superior directo, que es la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, acá, y explique las características de su nombramiento, su desempeño y las irregularidades a las cuales ha estado siendo objeto por sumarios que siguen estando pendientes, y su condición de transitorio y subrogante, que todavía no se provee en forma titular hasta el día de hoy. Gracias, presidente. Muy bien. Me ha pedido la palabra el diputado Rosas y después el diputado Harp. Gracias, presidente. Bueno, los que hemos sido directores de hospitales y directores de servicio, sabemos que todo lo que se ha relatado acá es una irregularidad flagrante, y llama la atención que nadie haga caso de cosas tan importantes como la continuidad de la atención de urgencia, que en toda la historia de la posta no se había interrumpido la atención de urgencia, y que legalmente no es posible no dar auxilio en la urgencia, que por ley. Por lo tanto, eso ya es para un sumario de Contraloría. Ya eso, solo eso. No hay razón alguna ni posibilidad de que un hospital no atienda. Incluso en los peores momentos de los terremotos del 2010, los hospitales continuaron atendiendo. Esto es voluntariamente cerrar un hospital. Esto no está en ninguna instructivo, ni posibilidad, ni fuerza mayor para un directivo, menos un directivo subrogante. Por lo tanto, esto fue consultado, tal cual como dice el diputado Castro, a la directora del Servicio de Salud Metropolitano. Tiene que haber estado en conocimiento de esto, porque un subrogante no puede tomar esa decisión. Por lo tanto, ese es un tema que como agrupación, me imagino, y patrocinado, tienen que tomar esa línea. Segundo, el despido de médicos de calidad y la persecución política creo que es la peor de las prácticas. Yo creo que aquí se ha estado haciendo a nivel país, y particularmente acá, una eliminación de profesionales que no son yes men del director o yes woman de la directora, y eso va en detrimento de los pacientes. Aquí se ha confundido el objetivo de la salud pública. La salud pública es atender pacientes, no es tener personal que esté de acuerdo con una ideología política. Y eso es un tipo de práctica que es de las peores, y que justamente fue la que motivó la existencia de la alta dirección pública. Ahora, un subrogante, como el caso de este personaje, no puede tomar una decisión así, sino con la autorización también de alguien de alta dirección pública nombrado oficialmente.
el remover personal de planta, personal de contrata de varios años, no puede llegar y eliminar personal así. Así que también hay una irregularidad grave, que también me gustaría que ustedes la profundizaran. Y tercero, el tema de la caravana de la muerte, yo creo que está muy bien puesto el nombre, y yo creo que eso, para los que hemos practicado la medicina de urgencia, creo que es lo que más nos impacta, porque que las metas institucionales estén por encima de la vida o de la oportunidad de vida de pacientes que están ahí, probablemente con un riesgo mayor que otros, y que tú decidas trasladarlo para desocupar una cama, yo creo que eso va en contra de toda la lex artis y todo lo que nos han enseñado como médicos a los que practicamos la medicina en la urgencia y en otras disciplinas, porque justamente eso es, en el fondo, matar pacientes. Y eso yo creo que da para incluso una querella, porque de verdad esto ya está tomando ribetes penales. Así que también me gustaría que pudieran dar más detalles sobre ese aspecto para ver si nosotros con nuestros equipos podemos asesorar una demanda en ese sentido. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Jarpa. Gracias, presidente. Estimado presidente, bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de mis colegas de la abogada. Yo más de 50 años he estado en contacto con los hospitales, primero como alumno, como interno, posteriormente como especialista en oftalmología, más de 30 años. Después me tocó estar de gobernador y por lo tanto estar a cargo de todo lo que era en contacto con los directores de servicios, y ahora como parlamentario. Y creo que lo que nos has relatado es precisamente lo que tiene la gente indignada. Yo creo que lo que estamos escuchando hoy día nos parece increíble que el gobierno, que el Ejecutivo no haya tomado medidas. Yo creo que, o sea, lo que ha dicho el doctor Castro y el doctor Rosa indica que nosotros no habíamos visto nunca lo que aquí han señalado y lo que se indica. La persecución política, un cargo en subrogancia tan importante que todavía no se toman medidas, y los hechos que son no solo, yo creo que no solamente desde el punto de vista administrativo, sino que también ya desde el punto de vista delictual. Yo, señor presidente, creo que sería interesante, no sé si estos antecedentes se han enviado a la Contraloría. Yo creo que también creo que es importante en la Contraloría. Y yo iría más allá que el diputado Juan Luis Castro. Yo no solamente yo además lo citaría, no lo invitaría al director junto con la Seremi y además con el subsecretario de Redes. Yo creo que lo que nos han señalado es increíble, lo que nos han señalado acá tanto el presidente como el doctor y la doctora. Así que eso es lo que yo quisiera reiterar, presidente. Gracias. Muy bien. El diputado Crispi. Gracias, presidente. Bueno, quiero agradecerles la visita y decirles que en esta comisión uno no termina de sorprenderse. Yo no provengo del mundo de la salud, pero cuando uno empieza a intentar comprender por qué tenemos los problemas en salud, claro, hay temas estructurales, el modelo de financiamiento, los problemas de cómo está garantizado o no garantizado el derecho al acceso a la salud en la Constitución, pero también de ciertas prácticas, ineficiencias y abusos que se dan dentro del sistema. Y yo creo, presidente, que parte del estallido social tiene que ver con el abuso. Y con un abuso en este caso que no solamente tiene que ver con el abuso de poder de una autoridad, en este caso un subdirector, sino, como decía el diputado Rosa, de situaciones en las cuales ya se empieza a atravesar la línea de lo legal en términos de las relaciones laborales que debe haber dentro de una institución de carácter público. Y me parece muy grave que el director no esté aquí. Es decir, habla de una persona totalmente ausente. Bueno, no estuvo cuando el diputado Castro fue al hospital, no estuvo cuando Sergio Mico fue y llegó un juez de garantía a abrir las puertas de la posta, tampoco estaba el director y tampoco está el director en este momento.
y por tanto yo lo que le pido es que se insista, porque la comisión no puede dejar cabos sueltos. Es decir, si están aquí los funcionarios, recojo también la solicitud de tanto de los diputados Rosa como Castro y el diputado Carlos del Jarpa de, bueno, si hay que invitar al subsecretario, hagámoslo. Pero no dejemos este cabo suelto y el director tendrá que venir a explicarlo y quizá él tiene otra versión, pero aquí tiene la oportunidad de explicar su versión de los hechos, que todo lo que podemos ver es que son gravísimas y necesitan una explicación y a mi juicio sanciones por parte de la autoridad responsable. Muy bien. Diputado Amaro Labra. Sí, pues, quiero agradecer la visita de usted. En realidad me gustaría insistir en lo de la Contraloría. Creo que es un organismo que deberá estar vigilante de este proceso. Y lo otro es que me parece claro, y tenemos que decirlo claramente, que aquí hay militantes de una forma de hacer las cosas, de una forma de ocultar la información, de minimizar lo que significa para algunos el estallido, que para mí es un cambio cultural profundo, que se nota en estos médicos y estas personas que están hoy día aquí denunciando en esta Cámara de Diputados, que tenemos que en realidad hacer sentir a las personas que escuchamos y que además tomamos medidas que sean importantes, porque esto ha pasado un montón de tiempo ya, a mí me parece demasiado tiempo, demasiado, en que no tenemos respuesta. Así que creo que insistir en lo de la Contraloría y en todos los organismos donde se pueda reclamar esto, deberíamos hacerlo con mucha fuerza y con mucha valentía también y claramente. No irnos por la rama. Aquí el señor viene de una militancia en la Escuela de Carabineros. Sabemos que en la Escuela de Carabineros hay militantes y hemos visto manifestaciones en que claramente están protegiendo, y yo no digo que no debieran protegerlo, pero hay manifestantes que andan armados, protegidos por Carabineros. Son denuncias recientes y que no tenemos que seguir haciendo como que no existieran, porque nos va a tocar que en meses más vamos a estar recién viendo ese tipo de cosas. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Sí, acotación breve. El registro, presidente. Nunca, presidente, en la historia de la posta central, ni siquiera para el golpe de Estado de 1973, se cerró un minuto la asistencia pública para atender a un enfermo, aún en tiempos de guerra. Quiero dejar constancia de ese hecho, que yo sé que muchos lo conocen, lo saben, pero es bueno reiterarlo, porque ese episodio ocurrió bajo el mando de este señor Carrasco, sin que hasta el día de hoy tenga explicación. Muy bien. Yo quisiera pedirle, no sé si usted, doctor, o la abogada, para que nos explique, para que nos responda algunas cosas y que nos dé alguna señal clara sobre si esto está en Contraloría, sobre los procedimientos. ¿Cierto? Sí. Por su intermedio, señor presidente, me permito contestar varias cosas que han mencionado los honorables diputados. Doctor Castro, nosotros nos conocimos el día 22 de octubre en la mañana. Efectivamente, usted el día martes, al otro día del cierre de la posta, ya 4 días de estallido social, se apersonó en el lugar. Conversó con los equipos clínicos, conversó con familiares, conversó con prensa y el director, a pesar de estar en el lugar, no lo recibió. Ya el director durmió esa noche en el hospital y no salió a recibir al señor Mico, ni tampoco al juez Urrutia, a pesar de encontrarse dentro de la institución. Todo el tiempo, las 8 horas que estuvo cerrado, él estuvo acuartelado en su oficina. Ya, efectivamente, el flujo de información, sobre todo durante la primera semana, fue irregular. Tenemos un vacío de información el día sábado y domingo. No tenemos la claridad exacta de cuántos heridos llegaron a la posta central el día 18, 19 y 20 ni tampoco la cantidad de fallecidos que hubieron. Aparentemente no lo hubieron, ya, pero lamentablemente esa información no es clara. El día lunes los gremios de la posta central, ya incluyendo la PRUS, varias actas profesionales y la Asociación de Médicos, ya hicimos listados paralelos de pacientes heridos para contrastar con la información que se iba generando oficialmente. Esto fue canalizado a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, le hice llegar también al diputado Castro la información, ya y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Eso permitió que la primera semana tengamos registros paralelos, ¿cierto?, para que no haya ocultamiento de información, lo cual también hubo una sospecha la primera semana que hubieron. Luego de eso, la siguiente semana
se llega a un acuerdo entre el Ministerio y la Fiscalía Nacional, ya el señor Abbott con el doctor Mañalich, y se ponen de acuerdo de cuál es el mecanismo por el cual va a ser el reporte de las lesiones. Y desde ahí de que hay un registro claro. Ya en la posta central efectivamente hay un registro que hasta diciembre, que fue la última vez que lo pude visualizar, se contabilizaba más de 1.800 casos en un Excel, que realmente se parte el corazón de leerlo. Ya la manera en la cual describen, ya porque es detallado, describe el lugar de la lesión, el lugar físico donde se produjo, el mecanismo, quién lo realizó, qué estaba haciendo la persona y qué tipo de lesiones tenemos. El doctor Castro preguntaba por el tipo de lesiones. Ya durante la primera semana fueron principalmente golpizas de carabineros y personas heridas con perdigón de escopeta. Perdigón de escopeta antidisturbios, entre 12 y 18 perdigones de metal que fueron los principales responsables de la pérdida de globos oculares. Una vez, ¿cierto?, en noviembre que se suspende ya más que suspender, se dan algunas indicaciones judiciales de no más uso de la escopeta de perdigón, cambió el mecanismo. ¿Cuál fue el mecanismo que viene después? Carabineros de Chile, utilizando el lanzagranadas directamente, apunta a las personas con bomba lacrimógena y dispara al cuerpo. Y eso generó heridas en la cabeza de personas. Este es el tipo de proyectil. Ya, imagínense esto disparado con un lanzagranadas a alta velocidad, impactando en la cabeza de alguien de 16 años. Eso fue lo que le pasó a Geraldi, eso fue lo que le pasó a Héctor Gana, eso fue lo que le pasó, ¿cierto?, a otras personas que han llegado. Ya, yo no sé si han tenido la oportunidad, ya este es el tipo de proyectil de bomba lacrimógena. Este proyectil viene, ¿cierto?, directamente de un lanzagranadas y también puede venir desde una bomba de racimo, que se tira con el lanzagranadas, ¿cierto?, a altura y en la cual se disparan 3 de estos. De hecho, este es uno de la bomba de racimo. Perdón, ¿esto de lacrimógena? Sí, es el cartridge de la lacrimógena. Eso se dispara directamente al cuerpo. Eso es lo que observamos. Y a finales de noviembre y principios de diciembre ya pudimos constatar otro modo operandi, pero que desapareció rápidamente por la denuncia, que fue el agua con ácido. El guanaco, efectivamente, ya produjo quemaduras químicas. ¿Qué era exactamente el químico? Hay alguna evidencia que es soda cáustica, evidencia de mala calidad. Sin embargo, la apreciación clínica de la lesión es inconfundible. Aquí hay expertos en quemado. El doctor Maquiavelo vino a esta misma comisión, vino a la Comisión de Derechos Humanos, ya a dar cuenta de la herida por armas químicas. Nosotros necesitamos cierto protocolo para esto. Ya, yo creo que, por ejemplo, tendrían que haber 2 neurocirujanos de turno los días viernes, para que no pase, cierto, de que un paciente tenga que esperar que el neurocirujano de turno termine de operar un cráneo para operar al siguiente, como pasó, cierto, el día del copamiento preventivo. Ya, ahora, diputado Rosa, yo pasé el terremoto en la UCI de la posta central y efectivamente en la posta central ni siquiera se cortó la luz durante el terremoto. Ya el equipo de electrógeno se mantuvo funcionando todo el tiempo y no hubo ningún segundo en el cual la posta central colapsara. Ya luego, cierto, alguna vez el incendio de la cárcel de San Miguel, la posta central recibe a casi 100 personas grandes quemadas desde San Miguel. Ya cuando pasó, cierto, el agolpamiento de personas en la disco de los punks, que también llegaron, cierto, a la posta central. La posta central es un lugar que sabe manejar pacientes politraumatizados y que sabe manejar pacientes en crisis. No estaba colapsada en el momento en que se indica el cierre, tampoco habían grandes disturbios afuera. Tenemos múltiples videos. Afortunadamente ahora, cierto, todo el mundo tiene una cámara en la mano. Ya nosotros tenemos videos de las 5 de la tarde, de las 7 de la tarde, de la 1 de la mañana y nunca se observan disturbios en las afueras de la posta central, que es el motivo que inicialmente da el director para dejar el cierre. El ministro Mañalich, luego de eso, cierto, en la interpelación que realiza el diputado Crispi, señala algo que no es cierto y dice que fueron los médicos de turno de la posta central quienes indicaron el cierre. Ministro Mañalich, en la comisión ya se dicen cosas que no son verdad en estas comisiones y me parece que es horrible por la solemnidad, cierto, que tiene este tipo de cosas. Ya ahora, sobre el despido funcionario, yo me permito mencionar que la doctora Pacheco es especialista en politraumatizado. ¿Cómo nos falta, cierto, una especialista en politraumatizado cuando recibes a 3.000 pacientes heridos? Ya necesitamos más que nunca, cierto, que los equipos clínicos. Se despidió a otro profesional que también es especialista en politraumatizado, ya el doctor Arellano, que no solamente es especialista en politraumatizado, también es bombero. Tiene un conocimiento y está haciendo una especialidad en intensivo. La desvinculó para contratar a un cirujano que nosotros en la posta central, afortunadamente la organización se había encargado de desvincularlo por malpraxis. Luego de 3 eventos en el pabellón, el tercero le dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede seguir trabajando acá. Ahora actualmente el jefe de cirugía. Ya entonces, jefe de turno. Y para cerrar mi intervención, la caravana de la muerte. Así fue como los funcionarios le llamamos a la instancia que se dio cuando el doctor Carrasco era su director médico en el año 2013-2014. ¿Qué era lo que sucedía ahí?
altas precoces por encima de la decisión del médico tratante, traslados irregulares a centros que no tenían la capacidad de resolución de los pacientes y negación de servicios que la posta sí cuenta. Ya era tanto así, yo trabajo en el servicio de medicina, yo soy médico internista. Los pacientes tenían mascarilla de alto flujo en sus veladores. Entonces, cuando venía el doctor Carrasco con su gente a dar las altas, la enfermería indicaba que los pacientes se pusieran la máscara para que aparentaran estar más graves de lo que estaban, para evitar que el doctor Carrasco lo diera de alta. Fue tanto el volumen de estos hechos que yo les comento, de que esto generó cientos de reclamos, que generaron una respuesta tipo para responder a la alta precoz. Generaron procesos sumarios. Hay un fallo de la Superintendencia de Salud por vulneración del derecho de deber de paciente. Incluso hay querellas criminales en curso. Los procesos criminales son lentos. Entonces, procesos que iniciaron en el 2014 y 2015, recién ahora están siendo sancionados. Entonces, acá el caso fue tan grave y tan sistemático que dio para querellas criminales, para recurso a la superintendencia, para reclamo en el servicio de salud, ya para reclamo, ¿cierto?, en la posta central. Esto es sabido por los funcionarios, y fue durísimo para nosotros cómo disolvieron equipos clínicos, cómo maltrataron y cómo mataron gente. Ya aquí murió mucha gente en el 2013, producto de las tácticas de gestión. Ahora le ha costado bastante más. Ya hay un foco periodístico independiente que está encima, hay un foco judicial, ¿cierto?, que viene desde los gremios y una denuncia permanente de los gremios de la salud. Nosotros nos vamos a dejar de nuevo, ya que acá se vulneran los derechos de las personas, y por eso que vuelvo a agradecer esta instancia, ya porque nos permite exponer, ¿cierto?, algo que sucede en los hospitales y no solamente en la posta. La posta es emblemático, pero esto pasa en el Van Buren, pasa en el San José, pasa en el Sotero del Río, pasa en el San Borja. Así que, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dejar a la abogada que nos pidió. Sí. Por su intermedio, presidente, agradezco la pregunta, diputado Rosas, porque quisiera detallar algunos hechos. Como bien decía Patricio, presidente de la asociación, el 20-21 de octubre se cerró la posta central y solo por la interpelación de periodistas el ministro Mañalich ordenó sumario, dijo ya, vamos a ordenar sumario. El sumario se instruye recién el 28 de octubre. ¿Ya? Después de eso no ha pasado absolutamente nada. ¿Ya? No el fiscal designado no ha citado testigos, no se ha personado en la posta, cuestiones que son necesarias para una investigación sumaria, ¿no? Bueno, atendida esta situación, la asociación se hizo parte el 17 de enero de 2020. ¿Ya? La asociación aportó antecedentes, tanto fácticos como jurídicos, precisamente porque la posta es un hospital de urgencia cuyo servicio no se puede suspender. Además, hay una cuestión importante, esto es una infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque es la paralización de un servicio de utilidad pública que no puede ser suspendido. ¿Bien? El fiscal, según el Estatuto Administrativo, tiene la obligación de que al momento de investigar antecedentes y darse cuenta de ciertos hechos, tiene el deber, cuando hay arista penal en el caso, de poner en conocimiento a la Fiscalía en este caso. Nosotros, por cuestiones logísticas, ya además porque se trata de una asociación, no hemos evaluado iniciar acciones penales, pero agradecemos, por supuesto, cualquier iniciativa respecto a ello. ¿Ya? Respecto a nuestra solicitud de hacernos parte, además aportamos antecedentes y denunciamos otro hecho, que es bien importante. Todo eso no ha sido respondido por absolutamente ninguna persona del Servicio Metropolitano Central. ¿Ya? Como nosotros no hemos obtenido respuesta, efectivamente nosotros vamos a presentar esto a la Contraloría. Sin embargo, nuestro primer paso es efectivamente solicitar que dé cuenta de esto el Servicio Metropolitano Central. Otra cuestión importante que hay que tener presente, que el fiscal designado tiene un rango menor al director de la posta central. Además, fue eso subordinado con anterioridad. ¿Ya? Nosotros, lamentablemente, hicimos presente solamente esto, porque acá hay que fueron bastante estratégicos en designar a este fiscal, porque precisamente no se denuncia la investigación sumaria respecto a la investigación del comportamiento, de la conducta del señor Carrasco Luis, sino que se dice abstractamente investigue hechos. Y como se investigan hechos, no se puede, en este caso, señalar específicamente esta causal que busca precisamente que el fiscal no sea quien resuelva e investigue el caso. Otra cuestión importante respecto a nuestra actuación ante la Contraloría General de la República. Como les decía, atendida la ausencia y carencia de respuesta de parte del Servicio Metropolitano Central, la asociación va a solicitar un pronunciamiento respecto a la situación.
precisamente ante la inexistencia de alguna diligencia en el sumario administrativo. Eso nos hace pensar o especular que esto fue básicamente una pantomima, que si no existen diligencias hasta la fecha es porque no hay en lo hecho la investigación sumaria que se instruye. En segundo lugar, quisiera señalar que ante la Contraloría General de la República nosotros presentamos un pronunciamiento respecto a la Oficina de Integración de la Posta Central. Esto es bien importante porque se cierra una oficina que cumple una labor fundamental. Hay que señalar que el 16% de los pacientes de la Posta Central son migrantes y quienes tienen mayor dificultades para manifestarse son los pacientes haitianos. Cabe señalar, bueno, que hay bastantes doctores, que la mayor fuente de información para los pacientes es precisamente el intercambio del doctor con el paciente. En este caso, por una barrera obviamente sociocultural y lingüística, los doctores chilenos no podían entender a los pacientes y bueno, eso ha significado un problema mayor porque aun cuando el ministro Mañalich, al ser interpelado respecto al cierre de la Oficina de Integración y al despido arbitrario, nosotros sostenemos también discriminatorio contra el doctor Yantelo, el ministro Mañalich salió diciendo, oiga, pero si la oficina no se ha cerrado, está disponible ahí. Sin embargo, nosotros tenemos un papel en el que se despide al doctor Yantelo donde dice, por cierre de la Oficina de Integración se prescinde su servicio, ¿ya? Y luego, ahora el doctor Carrasco señala que no se ha cerrado la Oficina de Integración. Pero en los hechos, porque tenemos antecedentes de aquello, hay pacientes que no están siendo atendidos en su salud. Y eso es bastante grave. Quisiera señalar una cuestión precisa, muy precisa. Respecto a la relación del director, señor Luis Carrasco, con Carabineros. ¿Ya? Acá hay una cuestión importante, más allá de su pasado o presente, que lo vincula con Carabineros. Existen hasta la fecha y desde el 18 de octubre carabineros de civil no identificados. Ya los profesionales de la salud y también administrativos de la Posta Central no tienen idea si existe o no carabineros de civil dentro de la posta. Y esto es importante porque ellos se dan cuenta de aquello, porque los carabineros andan con andan vestidos de civil, pero tienen sus armas y las portan y son visibles. Ahí ellos pueden identificar quiénes son los carabineros de civil, que no es lo mismo que el carabinero de turno, que es lo que exige la ley para que esté presente en el hospital. De hecho, no existe. Desde el 18 de octubre no hay carabinero de jefe de turno y esto es bien importante. Otra cuestión que hay que señalar es que los carabineros ingresaron, en este caso el GOPE, el 26 de noviembre a la Posta Central, precisamente y con la excusa de que adentro habían personas que estaban realizando actos de violencia. Los funcionarios se opusieron, obviamente, a que entraran a la Posta Central. Fueron intimidados, se lanzaron lacrimógenas adentro del servicio, en las dependencias, no en la infraestructura donde se atienden pacientes. Sin embargo, esto obviamente es sumamente grave. O sea, cómo probablemente con la tolerancia también de ciertas autoridades, los carabineros se sienten con la potestad, con el poder de entrar a la Posta Central porque ellos se excusan en perseguir, en este caso, a quienes realizan la violencia. Otra cuestión importante, también en noviembre, si mal no recuerdo, diciembre nosotros les vamos, en las minutas que tienen y quienes no las tengan les pido nos señalen para enviárselas. Está detallado bien minuciosamente, pero se utilizó el helipuerto de la Posta Central, cuyo único objeto es perseguir y satisfacer el derecho a la salud, sobre todo en urgencia. Se prestó el helipuerto a la posta para que aterrizaran personal del GOPE. Tropas, ¿sí? Tropas armadas del GOPE. Tropas armadas del GOPE. O sea, ¿cómo se explica eso? O sea, al menos razonablemente y lógicamente no hay respuesta. Sin embargo, hay una cuestión y una lista que se tiene que tener presente de la relación de la dirección con Carabineros de Chile. Hay una tolerancia que es fatal. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Quisiera hacer una propuesta a la comisión de que hiciéramos un oficio donde expresáramos al señor ministro, por acuerdo de la comisión, nuestra preocupación por los hechos que nos han sido relatados en la comisión, que nosotros no podemos permanecer ajenos ni porque son graves, todos los hechos que se nos han mencionado, necesitan precisiones y respuesta de parte del señor ministro de Salud respecto a lo que tiene que ver fundamentalmente
con el cierre de la posta central, el acceso a los grupos que trabajan en el tema de derechos humanos, el tema de los despidos arbitrarios y el reemplazo por personas y no idóneas, ¿cierto? Y así podemos ir sumando, ¿cierto?, los otros elementos. ¿Ah? Claro, los hechos, digamos, las altas precoces en pacientes que aún permanecen con estado de gravedad. Tenía aquí, he ido anotando algunos, ¿cierto? ¿Perdón? Claro, creo que eso y perdón, y quisiera allí que además agregásemos una solicitud que pasó inadvertida que hace el doctor Barría, que como un segundo punto, de la necesidad de observar la presencia de 2 neurocirujanos a lo menos los días viernes, que son los días que reciben más pacientes con lesiones derivadas de los actos que suceden en la zona vecina. Sí, diputado Lorenzini. Sí, agregar algo, presidente, que la verdad quienes llevamos años en esto en el Congreso, esto que no asista un invitado que es funcionario, o sea, no sea acá, en la Comisión de Hacienda, en la cual yo estuve, todo esto significaría parar el sistema. Por lo tanto, yo agregaría ahí en esa carta al ministro también un reclamo por no asistencia de la persona que fue formalmente invitada. Me parece. Una nota de queja, ¿cierto? Una queja respecto a la ausencia y su excusa tardía, ¿cierto? Porque se excusa hoy día sobre la marcha. ¿Habría acuerdo en hacer esta nota? ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Yo no sé si es posible, pero a mí me gustaría que el ministro Mañalich conociera esta minuta, o sea, yo la juntaría la minuta más. Perfecto. Lo que no quedó. Perfecto. ¿Pero habría acuerdo en enviar la nota en los términos señalados? Un matiz, presidente, ¿sí? Que un matiz. En cuanto a los sumarios pendientes, que él informe a esta comisión en los resultados y el estado en que se encuentra cada uno el de estado los sumarios, sí. Tanto del doctor Carrasco, que arrastra de antes, como los que vienen a raíz de la movilización social en la posta. Sí. Y ahí agregaría sobre el fiscal, sobre la calidad jurídica del fiscal, ¿cierto? Que es un tema que es súper relevante, ¿cierto? Además de adicional. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Segundo acuerdo que quería que volvamos a insistir, que lo que aquí se ha pedido, insistir en la presencia, acompañado de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, más el subsecretario de Redes, ¿cierto? Y junto con él insistir en su invitación. ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien. Fijamos para la próxima, puede ser para la próxima semana, para la próxima semana, me parece. Eso es el lunes. ¿El lunes acá mejor es más fácil? Más fácil, que ahí hay menos excusa para no trasladarse. ¿Sí? Sería 9, creo. No, hoy día. Hoy día es 2, 9. Lunes 9. Para el lunes 9, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Que ese día me dicen que es la huelga general feminista, entonces a lo mejor puede ser, que puede ser el martes. Claro. Sí. Sería maravilloso. Claro, sí. A ver, lo pongo a opinión de los diputados, por favor, si lo hacemos el martes o es el lunes en la posta central, lunes 9. ¿Sí? Recibo opiniones. ¿Sí? ¿Vamos a la posta? Vamos a la posta el 9 a las 11:30. ¿Sí? ¿Alguna acotación? Va a ser un honor que ustedes vayan, ya vamos a conseguirle... vamos a hacer el acuerdo, porque hay un tema sí, procedimental. ¿Sí? Entonces, el lunes 9 a las 11:30 en la posta central. ¿Sí? Muy bien. Sí. Vamos allá.
¿Ok? Estaríamos, habiéndose cumplido, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, diputado Jarpa. Es que subentendí que ellos están haciendo la acción con Contraloría, ¿sí? Sí. Perfecto. Pero nosotros como comisión no lo podemos hacer, ¿cierto? Claro. Nosotros no podemos hacerlo como comisión, enviarle. Si alguien hace una reclamación, lo hace de un modo distinto. Claro, como diputado, pero no como comisión, no podemos enviarle una nota. Señor presidente, ¿puedo precisar algo sobre nuestro escrito presentado ante el Servicio de Salud Metropolitano Central, en que aportamos antecedentes como parte interesada y además denunciamos ciertos hechos? Nosotros se los podemos hacer llegar porque ahí está detallado antes del lunes. El cierre de la oficina. Perfecto. Antes del lunes, para que cuando vayamos el lunes tengamos claridad en las relaciones. ¿Ah? Lo entregamos a secretaría ya. Entonces usted, muy bien, nos buscan un lugarcito donde nos sentemos, por favor. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.